Claire se despertó cuando le apareció oír una voz en su cabeza. Allí en la niebla blanca se encontraba inmovilizada en una mesa de pruebas que parecía una mesa quirúrgica de mala muerte. A su lado Alexia también estaba inmovilizada. Alexia también se despertó, miró a su alrededor y jadeó. Había 4 cápsulas cilíndricas, dentro había una especie de líquido rojo y seres humanos. De ninguna manera, estos son los estudiantes desaparecidos. Están absorbiendo sus poderes mágicos, es para resucitar al rey demonio Diabolos. Salgamos rápido de aquí, o nos sucederá lo mismo. Alexia intentaba romper las estatuas, pero estas no ceden. Claire también lo intentó, pero ocurrió lo mismo. Es como si bloquearan nuestro poder mágico. En ese momento, las cápsulas cilíndricas empezaron a moverse. Con un sordo sonido de movimiento, el líquido rojo se encerró en 2 de las cápsulas. En ese momento, una voz sonó desde atrás. Están despiertas justo a tiempo, la cápsula está casi lista, diría que quedará alrededor de 10%. Diciendo eso, apareció un chico de pelo blanco plateado. Las dos se quedaron sin palabras a la vista de esta hermosa figura que parecía salida de un mundo de cuento de hadas. Soy Fenrir, quinto asiento de los Rounds. El chico, que se presentó como Fenrir, era lo suficientemente joven como para tener la misma edad que Alexia y los demás, puede que posiblemente fuera incluso más joven. La edad no significa nada ante la vida eterna, dijo Fenrir, de pie, frente a las 2 cápsulas llenas de líquido rojo. Voy a meterlas en estas cápsulas, voy a revivir el brazo derecho de Diabolos. Iba a absorber el poder mágico de los collares, pero fue conveniente que vinieran hasta aquí. Me han ahorrado muchos problemas. Fenrir se rió cínicamente. La academia está alborotada ahora mismo. ¿Crees que puedes salirte con la tuya?, dijo Claire. Shadow Garden te detendrá. Cuando Alexia dijo algo en voz alta, los movimientos de Fenrir se detuvieron. El jardín de las sombras no nos detendrá. Cuando pensé que una princesa de un país depositara su confianza en gente que no conoce, me parece patético. La cara de Alexia se puso roja de rabia. En primer lugar, de verdad, el jardín de las sombras puede detenernos. ¿Qué es exactamente la organización El Jardín de las Sombras? Tú no sabes nada. Mientras dice esto, saca de la cápsula el cuerpo de lo que alguna vez fue un estudiante y desechó como basura. Viven en el mundo de las sombras igual que nosotros, no están allí para castigarnos. Si un bando pierde, el ganador gobernará las sombras. Fenrir miró hacia atrás, sus ojos se habían puesto rojos. Ahora bien, los preparativos están completos, es hora de resucitarlo. Fenrir se dirigió primero a Claire. Me han informado que usas poderes extraños. Fenrir se colocó junto a la mesa de autopsia y se levantó la barbilla. Definitivamente tienes un tipo de sangre espesa, pero no tanto como para ser una anomalía. Bien, veré si puedo averiguar qué tipo de poderes tienes, dijo Fenrir mientras empezaba a presionar la jeringuilla llena de líquido rojo contra el cuello de Claire. Ella sacudió la cabeza y se resistió, pero la fuerza de Fenrir era mayor. La aguja de la jeringuilla se clavó en su cuello. Entonces, ¿cuánto tiempo me harás esperar? La voz de Aurora resonó en la cabeza de Claire y una magia densa se desbordó. La jeringuilla se rompió y la sujeción se cayó. Al sentir el enorme poder mágico, Fenrir se alejó. Claire entonces desenvainó su espada y rompió las ataduras de Alexia. Entonces, ¿conoces a Aurora? Veamos si es cierto. El colmillo sangriento responde a mi llamado. Fenrir sacó una espada del vacío. La espada era más larga que su cordura y tenía una hoja de color rojo sangre ardiente. Aquella espada produjo una fuerte presión que le causó escalofríos. Aurora no luchará, no me queda mucha magia. Si uso tu cuerpo perderé más. Además, quizá tú también deberías aprender a usar tus poderes. Claire amasó la magia dentro de su cuerpo. Poco a poco empezó a captar la sensación de que 2 poderes distintos se mezclaban. Entonces Claire atacó la distancia entre ellos en un instante. Fenrir, sin embargo, había subestimado la espada de Claire. Un tentáculo rojo envolvió al colmillo de sangre. Los tentáculos que se extendían desde el brazo derecho de Claire se movieron bajo su dirección para enredar al colmillo de sangre. Fenrir movió su colmillo de sangre. Con ese único movimiento, los tentáculos rojos estallaron. Claire preparó su próximo movimiento. Entró en un espacio, esquivó el colmillo de sangre y luego lanzó un tajo hacia el torso de Fenrir. Un sonido metálico resonó. Fenrir consiguió bloquear el tajo de Claire con la empuñadura de su colmillo de sangre. Fenrir invirtió su colmillo de sangre, blandió la espada de Claire y lo golpeó en la barbilla con la empuñadura. El impacto fue leve. Claire había saltado hacia atrás para amortiguar la fuerza del impacto, pero tenía la boca cortada y los labios enrojecidos. Fenrir empezó a perseguir a Claire, quien había perdido su cordura. En ese momento los movimientos de Fenrir se detuvieron. Su hombro izquierdo había sido atravesado de alguna manera por una espada.
Fenrir dio un paso atrás, retirando su colmillo de sangre. Le brotaba sangre del hombro izquierdo, pero se mostraba totalmente indiferente. Exhalando brutalmente, Fenrir balanceó su colmillo de sangre. El golpe fue tan fuerte y de gran potencia, el ataque era poderoso y contenía un enorme poder. Alexia se preparó para defenderse con su espada. Sus movimientos no eran rápidos. También había poco poder mágico en la espada. No había forma de que pudiera defenderse de él. El colmillo sangriento iba a destrozar la espada de Alexia. Cuando estuvo a punto de hacerlo, Alexia dio medio paso hacia atrás, entonces cambió el ángulo de su espada para canalizar el impacto. Luego se giró para contraatacar. Con un movimiento más corto y una menor cantidad de poder mágico, intentó golpear los puntos vitales de Fenrir. Fenrir era hombre muerto si recibía ese golpe. Con colmillo sangriento desenfundado, no parecía tener más remedio que esperar a que ser atravesado por la estocada de Alexia. Sin embargo, Fenrir dio una patada en el suelo con el pie. El suelo crujió con una tremenda vibración y se proporcionó con un movimiento imposible para una persona normal. La espada de Alexia salió disparada por el aire y cortó un poco la mejilla de Fenrir. Fenrir permaneció en su sitio, pero ya había perdido mucho tiempo. La técnica de espada de una persona común, una técnica de espada que era comparada con la de la princesa Iris y despreciada. Desearía verte dentro de 100 años. La espada es una acumulación de experiencias, pero por esa diferencia es tan grande. Diciendo eso, Fenrir cerró los ojos. Pongámonos un poco más serios. La presión del aire cambió. Desde el interior de Fenrir brotó un poder mágico insondable. Al mismo tiempo, su pelo se volvió blanco, su rostro estaba marcado por numerosas profundas arrugas y sus miembros se marchitaban hasta la delgadez. Entonces abrió lentamente los ojos. El inocente muchacho se había convertido en un viejo marchitado. Este parecía ser su aspecto real. Pero Alexia y Claire nunca le subestimaron, porque a pesar de su apariencia, el peso de la presión había aumentado enormemente. Un escalofrío resbalaba por sus mejillas. Lo recuerdo, él es el demonio de Midgard. El demonio de Midgard. Claire escuchó el murmullo de Aurora. Era hace una vez un temido asesino en la región de Midgard. Era un asesino codicioso, siguió matando gente con avidez solo para aumentar su propio poder, hasta que envejeció. El colmillo de sangre de Fenrir se estiró. La hoja larga y flexible como un látigo estaba cerca del cuello de Claire. Sobresaltada, Claire vio cómo la muerte se acercaba, pero al momento siguiente, los ojos de Claire se volvieron púrpura. Más de 100 tentáculos salieron disparados y al repeler el colmillo de sangre, los tentáculos se acercaron sobre Fenrir en un instante. Fenrir los esquivó los tentáculos rojos que se descendían sin cesar de su cuerpo de sauce. Los tentáculos rozaron repentinamente su cuerpo, convirtiendo su ropa en harapos. Sin embargo, no pudo infligirle ni un solo rasguño en su cuerpo. Entonces, de repente, los tentáculos de sangre estallaron y se deshicieron. Las espadas son una acumulación de experiencias. Esta cumbre a lo largo de 1000 años está demasiado lejos para ti. Dicho esto, Fenrir adoptó una postura superior. Su espada se rompió en pedazos. Las humillaciones del pasado volvían nuevamente para atormentarla. Alexia había entrenado para no repetirse nunca más, pero por mucho que acumulara experiencia, la maestría con la espada aún estaba demasiado lejos. Las lágrimas aparecieron en las comisuras de los ojos de Alexia. Se acabó. El colmillo de sangre fue balanceado hacia abajo desde arriba. En ese momento, se oyó un sonido agudo barrido por el viento. Fenrir detuvo su ataque y retrocedió rápidamente. Con un clic, una pluma se había clavado en el suelo. Allí estaba Suzuki, un estudiante normal y corriente quien tenía mala visión. Suzuki se enfrentaría solo a Fenrir. Te voy a preguntar una vez, ¿quién eres tú? Fenrir miró a Suzuki. Dijo, soy Suzuki, soy un estudiante de primer año en la Academia de Espadachines Mágicos de Midgard, respondió Suzuki, girando la pluma en la palma de su mano. A continuación, Fenrir volvió a blandir su colmillo de sangre. La hoja roja se movió como un látigo y le arrebató el flequillo a Suzuki. Para ser un estudiante, tienes una buena comprensión de la distancia. Ese era el espacio entre él y Fenrir. Los ojos de Fenrir se entrecerraron bruscamente. El sonido de los pasos de Suzuki sonaba con bastante fuerza, y aquellos pasos seguían resonando por el lugar. Al momento siguiente, comenzó un aluvión de ataques del colmillo de sangre. Destellos rojos caían desde arriba, abajo, derecha e izquierda a una velocidad alarmante. Cada uno de esos destellos de la espada eran hermosos, como una danza involuntariamente deslumbrante. En el centro de todo, Suzuki sostenía unas plumas estilográficas, 4 a cada lado, metidas entre los dedos como si fueran garras. Las puntas doradas de las plumas brillaban. Entonces, la danza de los destellos rojos y la luz dorada de las plumas se encontraron. Esos eran los sonidos de la batalla, de los cuales sonaban muchas veces en rápida sucesión. Los destellos rojos y luces doradas danzaron en la niebla.
La técnica de la espada de Fenrir era sin duda digna de ser una de las más fuertes, y la capacidad de Suzuki para competir contra esa espada con solo plumas para escribir también era asombrosa. No tenía nada que envidiar a la Guardia Real del Imperio de Midgard o a las 7 espadas del Imperio de Velgalta. La habilidad de Suzuki estaba muy por encima de la de un estudiante común y corriente. En la niebla, la batalla entre Fenrir y Suzuki continuó. La situación comenzó a invertirse lentamente. Los destellos rojos comenzaron a dominar a la luz dorada. La punta de la pluma que brillaba en la niebla comenzó a retroceder lentamente. La razón era la diferencia de la distancia entre ambos. El colmillo de sangre de Fenrir era mucho más largo que una espada normal, mientras que la pluma de Suzuki ni siquiera podía alcanzar una espada normal. Como resultado, Fenrir atacó unilateralmente y Suzuki no tuvo más remedio que defenderse. El ganador está decidido, tú también, que buscas dominar las artes marciales, descubrirás que esta brecha nunca la superarás. ¿Eso crees? Lo dudo. Suzuki pateó el suelo y salió volando. Luego, preparó sus plumas y las lanzó contra Fenrir. 8 plumas para escribir fueron lanzadas como una luz dorada. Tú estás perdiendo el tiempo. Fenrir retrocedió y se ocupó de las plumas para escribir con su colmillo de sangre. Algunas se clavaron en su cuerpo y le hirieron, pero eso fue todo. Habiendo arrojado sus armas, Suzuki ya no tenía forma de resistirse, o al menos así debería haber sido. Suzuki tenía 8 plumas más en el aire, técnica especial tormenta dorada, y así las plumas fueron lanzadas una tras otra. Los numerosos rayos de luz cayeron sobre Fenrir como la lluvia. Después de todo, la habilidad de Fenrir también eran extraordinarias. Esquivaba la lluvia de plumas con movimientos ágiles y fluidos, las pasaba con ataques de su colmillo de sangre si sentía que no podía evitarlas. La lluvia dorada cayó al suelo sin golpear a Fenrir y entonces dejó de llover. En el suelo había un tremendo número de plumas clavadas. En el centro de todo, Fenrir estaba de pie, no se movió lo más mínimo. No, más bien, no podía moverse. Sin escuchar las palabras de Fenrir hasta el final, Suzuki clavó su pluma, apuñaló a Fenrir en el cuello y la sangre brotó a través de él. Fenrir lo miró fijamente. Poco después, sus ojos empezaron a volverse rojos. Una gran cantidad de poder mágico se desbordó y Suzuki fue expulsado en la explosión. El rostro de Fenrir se volvió hacia Alexia y a las demás. La primera presa sería una de ellas, Cristina. Un escalofrío recorrió la espalda de Cristina mientras miraba fijamente esos ojos rojos. Una presión que nunca antes había sentido casi la aplasta. Ella solo podía mirar con atención su inminente poder. Pero, justo antes de que la espada la partiera en dos, apareció una figura. La figura la sostuvo en sus brazos y ocupó su lugar para recibir el corte. Esa figura era Suzuki, pero con sangre saliendo de su boca, cambió la voz. No te preocupes, él ya está muerto. Mi verdadera forma es el limo negro que cubría a Suzuki. Se reveló de una manera espeluznante y aterradora, retorciéndose y contrayéndose. Me llamo Shadow, soy el que acecha las sombras y caza las sombras, dijo el hombre, quien vestía un largo abrigo negro azabache con una profunda capucha y luego desenvainó una espada negra. Si es verdad, es vergonzoso. ¿Qué tan bueno es este hombre llamado Shadow realmente? Era un hombre más allá de mi imaginación. Para mí, alguien ha alcanzado la cima de la espada después de tantos años, esto será divertido. Fenrir entonces levantó su colmillo de sangre. ¿Quieres intentarlo? Shadow levantó ligeramente su espada negro azabache. Tengo la intención de hacerlo. La cintura de Fenrir cayó profundamente de medio salto mientras blandía su colmillo de sangre hacia atrás. Shadow, no me defraudes. Al momento siguiente, la figura de Fenrir desapareció dentro de un vórtice de niebla blanca. Antigua técnica de espada, cigarra del vacío, Fenrir apareció detrás de Shadow. Su colmillo de sangre se balanceó y él estaba concentrado y alerta. Shadow evaluó en silencio el flujo del poder mágico. Al momento siguiente, Fenrir volvió a aparecer. Otra rasgadura fue tallada en el largo abrigo de Shadow. Fue más profundo que el primer ataque, entonces la figura de Fenrir desapareció. Al momento siguiente, Fenrir apareció detrás de Shadow. La sangre brotaba de su hombro derecho. La cigarra del vacío es una imagen posterior causada mágicamente. Su poder yace en el ataque de una espada lenta, cuya presencia ha sido borrada hasta el límite. Y entonces, él extendió su colmillo de sangre. La niebla blanca se resquebrajaba y una cicatriz se talló en el suelo. Después, el colmillo de sangre salió disparado como un látigo. El orden se invirtió y el ataque y la defensa se aceleraron aún más gracias a la técnica de Fenrir. El número de colmillos de la sangre había aumentado. 1, 2, 3. Aumentaba cada vez que Fenrir esgrimeaba sus colmillos de sangre, llegando finalmente a 9. Fenrir se rió mientras levantaba sus 9 colmillos de sangre. Este es el pináculo de la técnica de la espada, los colmillos de la sangre de la cigarra del vacío. Las 9 espadas atacaron a Shadow desde todas las direcciones al mismo tiempo. Fenrir blandió su colmillo de sangre en el caído Shadow. El colmillo de sangre fácilmente cortó a Shadow por la mitad.
y talló una profunda ruptura en el suelo. Sin embargo, no salió sangre del cuerpo de Shadow. Al contrario, la carne se desvaneció en una fina brizna de humo. 9 Shadow aparecieron con el sonido de 9 pasos. 9 espadas negras largas danzaban en la niebla como dragones. Técnica oculta Utsumemi no Atomic. Entonces, 9 dragones devoraron a Fenrir. El primero mordió su brazo derecho, el segundo brazo izquierdo, el tercero masticó su pierna derecha, el cuarto la izquierda, el quinto y el sexto cortaron en 2 su cuerpo, el séptimo se llevó el pecho y el octavo cercenó el cuello y el noveno devoró la cabeza.